Existe una quinta dimensión, más allá de lo conocido por el hombre. Es una dimensión tan vasta como el espacio y tan atemporal como el infinito. Está entre la luz y la sombra, entre lo natural y lo sobrenatural. Y se encuentra entre el pozo de los miedos del hombre y la cumbre de su conocimiento. Es la dimensión de la fe. Es una zona que llamamos la dimensión desconocida. Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que están con nosotros nuevamente el día de hoy. Saludos a todos que están viendo en Campus Online y por las redes sociales. También saludos a todos que están aquí en reunión presencial. Pues damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Estamos emocionados porque vamos continuando con nuestra serie. Yo espero que Dios lo ha desafiado y que lo han traído revelación a sus corazones, esta palabra reima, a través de que vamos navegando por la dimensión desconocida y que estamos viendo los misterios de Dios, los misterios de Dios. Punto aparte, si mi voz se escucha un poquito distinto, pues los últimos días estaba batallando unas cosas de salud, pero gracias a Dios aquí estoy bien, nada más escucha un poquito grave mi voz, ¿verdad? Pero que escucha la palabra del Señor. Bueno, si estamos navegando esa dimensión desconocida, ¿no? Que donde el temor y la fe se encuentran y que Dios está desafiándonos a caminar por fe y no por la vista. Estamos mirando estos misterios de Dios, los misterios de Dios. Estamos en la parte número 4 y ¿qué son los misterios de Dios? Cada semana quiero profundizarme un poquito más en cuáles son y cómo son los misterios de Dios. Y esta semana quiero compartir en esta parte Eclesiastés 3:11. El rey Salomón nos enseña aquí, el predicador, el maestro. A mí me gusta la versión amplificada, porque va a dar una panorama más pues amplia, obviamente, de lo que es esa escritura. Ha hecho que todo sea bello y apropiado a su tiempo. También ha sembrado la eternidad, un sentido del propósito divino en el corazón humano, un anhelo misterioso que nada bajo el sol puede satisfacer excepto Dios. Pero el hombre no puede averiguar, comprender o entender lo que Dios ha hecho, su plan en general, desde el principio hasta el fin. Vemos aquí que Salomón nos enseña que los misterios de Dios son esos anhelos dentro de nosotros que hay algo más. ¿Cuántos de ustedes han sentido así? Que están en la vida cotidiana, están en la vida diaria antes de conocer a Cristo, incluso conociendo a Cristo, hay algo en ti que dice, no hay algo mejor que eso. Eso es la vida en su plenitud, de solamente ir a trabajar, ir a comer, o escuché un pastor que dijo, solamente tragar y chupar aire, solo existir. No. Estamos llamados a vivir una vida, un propósito divino, como dice aquí, el misterio que nada bajo el sol puede satisfacer, solamente Dios. Es que hay algo más allá que nuestra naturaleza, hay algo más allá que nuestra vida terrenal, ¿verdad? Y Dios sembró eso dentro del ser humano. Como vimos la semana pasada, que su gloria reside ahora en nosotros por una parte, porque fuimos hechos a la imagen de Dios. La eternidad está dentro de nuestro ser. ¿Estás contento, contenta, vivir solamente para ti mismo? Realizar lo que estás realizando, tal vez te emociona mucho, o quizás no, pero solamente llegar ahí. Okay, vamos a decir que promedio el ser humano en Norteamérica vive 85 años. Que mayor parte de eso, a partir del kinder hasta la prepa, vamos a la escuela. Y después vamos estudiando. ¿Para qué? Para después entrar a una universidad o tomar una carrera para aprender cómo trabajar. Trabajar en cierto oficio, trabajar en cierto rumbo, vender producto, lo que sea. Trabajar en ese oficio y durante que estoy estudiando para llegar a este oficio, a esta carrera, después, hoy día, si me toca tal
tal oficio, me abra plazo en un lugar, ya puedo trabajar desde los 25, los que están graduando, hasta ahora entre los 22 a los 25 años de edad. Me voy a graduar de los 25 años y voy a trabajar hasta los 65 años. Y si estoy bien aplicado, puedo organizar mi jubilación, puedo organizar las cosas. Entonces a los 66, 67 años ya voy jubilándome. Después tengo 20 años para disfrutar todo lo que he trabajado. Y en eso muchas veces, tristemente, no tienen salud para disfrutar todo lo que has sembrado. Entonces estudias para trabajar y trabajas para tener una ganancia, y cuando ya llegas y estás grande ya puedes usar la ganancia, pero ya no tienes la salud para disfrutarlo. Eso es lo que el mundo nos presenta. Y algunos de nosotros, como emprendedores o algo así, pueden descubrir algo fuera del rat race. Lo llamo el rat race, ¿no? Que es la carrera de ratones, que estás en tu jaula, corriendo. Pero hay algo dentro de ti que dice, hay algo más. Hay algo más que solamente eso. Eso es el misterio que Dios ha sembrado en ti. Los misterios de Dios, que yo quiero ver que hay algo más. Y Dios te da dando revelación en cada uno de esos aspectos. Y vamos creciendo, caminando, navegando por la dimensión desconocida para lograr vivir por un propósito mayor. Que no solamente es vivir para mí mismo, sino es vivir para el reino de los cielos, el misterio de Dios revelado en Cristo Jesús. Y llegar a conocer cuáles son los propósitos eternos que Él tiene para mi vida. Como lo ha dicho últimamente, los misterios de Dios, que para mí son como esas anclas en mi alma, anclas en mi mente, que cuando vienen las tormentas de la vida, cuando vienen distracciones, que me puedo ubicar en esa dimensión desconocida, en ese ambiente donde cualquier cosa pueda pasar, para que no me siento que estoy flotando en el abismo. Necesito esas anclas que me dan certeza, seguridad. Y hemos visto el misterio de su gracia, que debemos que poner nuestra fe en la persona de Cristo Jesús, que solamente a través de Él podemos lograr y entender quiénes somos en el reino de los cielos. El misterio de su palabra, que el verbo de Dios hecho carne, que cuando tú lees tu Biblia es Jesús mismo, vas a entender cuáles son sus llamados, sus propósitos, pero más de eso, cuáles son sus pensamientos. Vas a recibir el latir y entender el latir de su corazón. ¿Qué es lo que Dios desea hacer en tu vida, a través de tu vida? Y después vimos el misterio de su gloria, que sabemos que es solamente una inclinación, un chispita que podemos entender de la gloria de Dios. Porque si pensamos que aún fuera de la creación, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, existía en su gloria. Y en su gloria en sí no hay límites. La creación es un límite hecho para nosotros. El cielo fue una creación de Dios mismo. Entonces la gloria de Dios sobrepasa cualquier límite, cualquier cosa, porque Él es Dios, Él es santo. Y también vemos el misterio de su iglesia. El misterio de su iglesia. Al recibir revelación en esas áreas, me da certeza en mi alma, en mi corazón, para que yo pueda caminar, para que pueda navegar, mientras que estoy viviendo en esa dimensión desconocida, el camino de la fe. Hoy continuamos con el misterio de su iglesia. Nos lleva a la primera pregunta, fácil. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Pues unas respuestas comunes y no son erróneas, pero puede ser casa espiritual, un lugar para congregarnos, la familia de Dios, un lugar para servir a Dios y desarrollarme en el camino de fe, para aprender de la palabra de Dios, o sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero curiosamente, cuando relacionamos o pensamos de qué es la iglesia, comúnmente en nuestras mentes o en nuestra expresión es un lugar, una ubicación física. Quiero presentarles la idea bíblica, creo que es doctrina sana, de lo que la iglesia no es un solo sitio, un local de 4 paredes. Aquí estamos en la iglesia, pero online no hay límites, ¿verdad? Estamos reuniendo también online como iglesia. La iglesia no es un lugar físico, puede incluir un lugar
físico, sino es un estado espiritual. Es un estado, una forma de vivir. El apóstol Pablo es un gran maestro y él dedicó la mayor parte de su vida y su ministerio edificando, animando, corrigiendo e enseñando a la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo Jesús. Y miren lo que él dice en 1 Corintios 12:12, también quiero leer versículo 14, acerca de la iglesia, es la referencia a un cuerpo. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, versículo 14. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Entonces lo que Pablo está enseñándonos aquí, lo que él nos dice, que la iglesia, él da referencia como un cuerpo. Hay varios miembros que forman parte de un solo cuerpo. Y sabemos que Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es cabeza del cuerpo. Aquí nos dice que aquellos que confiesan a Jesús como su Señor, que son bautizados en agua, que se pertenece a la familia de Dios, esas personas son de Cristo, pero también son de la iglesia. Es muy interesante ver aquí que está escrito con I minúscula. Cuando se dice iglesia con I mayúscula, está hablando del reino de los cielos. Toda la iglesia en el mundo. Pero cuando da referencia aquí en I minúscula, está hablando de la iglesia, ¿cómo? La iglesia local. Que Cristo es la cabeza de la iglesia local. Claro que Cristo es cabeza de la iglesia universal, de todo el mundo. Todos los cristianos que en el mundo que confiesan a Jesús como su Señor han sido bautizados por agua, se identifican y se alinean sus vidas con el evangelio de Cristo. Doctrina de la palabra de Dios. Esos son cristianos. Son la iglesia, donde sea. Puede estar aquí en México, en Estados Unidos, Cuba. Fuimos a Asia. Hay muchos hermanos que tenemos allá, que son de la familia de Dios. Pero ese gran misterio de la iglesia se presenta también. ¿Cómo es que uno puede ser parte de mi propia familia, pero también parte de la familia de alguien que no tiene mi mismo apellido, que mi mismo nombre, que no tiene la misma sangre? ¿Cómo es que podemos ser familia? ¿Cómo es que podemos tener esta relación íntima? En otras palabras, ¿qué es este gran misterio de la iglesia entonces? Si vemos en Efesios, Pablo nos da otra enseñanza acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Y ahora da referencia de esta manera, Efesios 5, 31, 32. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Aquí nos está pintando un retrato, Pablo, de cuál es la imagen, cuál es la forma en cómo nosotros debemos entender y recibir el misterio de la iglesia en nuestras vidas si somos cristianos y si somos de Cristo. ¿Ok? Aquí utiliza el hombre y la mujer que se unirá en matrimonio. Él utiliza el pacto matrimonial para expresar y para mostrarnos cómo es la iglesia de Cristo Jesús. Lo repito, aquí dice, el hombre dejará a su padre y su madre. En otras palabras, él va a salir de su casa, va a salir de su trasfondo, va a salir de lo que una vez conoció como ley y orden. Ahora se va a caminar por fe y se unirá a su mujer. Aquí vemos un aspecto que es muy importante que debemos entender acerca del cristianismo, la iglesia local y todo lo que es este misterio de la iglesia. La iglesia no es un lugar para asistir solamente. Es algo que yo voy a unirme a la visión,
al sentir, a la doctrina, a la enseñanza de ella. ¿Ok? Aquí está hablando de pacto. El hombre deja lo que antes sabía y ahora se une a su mujer. Y después dice la Escritura que se convierten en una sola carne, que es un vínculo voluntario, obviamente, pero es parte de que cuando tú confiesas a Cristo, tú eres ahora parte del cuerpo de Cristo y haces un vínculo con la iglesia, con la familia de Dios, con el cuerpo de Cristo. Porque Pablo dice, yo no estoy hablando del matrimonio en sí. Grande es este misterio, pero no estoy hablando del matrimonio, no estoy hablando de noche de bodas. Lo que estoy hablando, dice Pablo, yo digo eso al respecto a Cristo y a su novia. Cristo y la iglesia. Pablo usa el pacto matrimonial para describir cómo es nuestro sentir, cómo debe ser nuestra mentalidad acerca de la iglesia. ¿Qué es pacto? Para entenderlo bien, necesitamos entender qué es pacto. Definición del diccionario bíblico dice pacto, la palabra berit, es la palabra en hebreo en el Antiguo Testamento, habla muchísimas veces, más de 300 veces se utiliza esa palabra en el Antiguo Testamento. Es lo siguiente, vincular o establecer un vínculo entre dos partes. Es hacer una unión entre dos partes que se hace uno solo. ¿Ok? Puedes estudiar Génesis 26, 26 al 31, Josué 9, 15, Deuteronomio 7, 2 y Jueces 2, 2. Hay muchos versículos más, pero ahí específicamente habla de ese vínculo, ese pacto. Es un término legal que se deja de ser una cosa, se convierte en ser otra cosa y se hace unión con aquello. ¿Ok? Jesús está hablando de eso. Pablo da esa enseñanza a nosotros cuando habla de nuestra relación con la iglesia. Ve lo que dice Efesios 2, 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino coinciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio, bien coordinado, ya creciendo para llegar a ser un templo santo del Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que ahí habite Dios en el Espíritu. De otra manera, ahora está hablando de la construcción de un templo, la construcción de una iglesia, que Jesucristo es la piedra angular, es la piedra más fuerte, donde se unen todos y se construye encima de ese punto. ¿Ok? Es Cristo, apóstoles, profetas que van poniendo doctrina, que van enseñando de la palabra de Dios, y cada uno de nosotros somos piedras vivas que ahora edificando lo que es el templo, lo que es la iglesia de Cristo Jesús. No en un solo sitio como un local, sino de cada uno de nosotros cuando estamos reunidos en la fe, estamos caminando ahora como familia de Dios, templo de Cristo, o sea, la iglesia en sí. Pero hay algo que tenemos que ver. No vas a la iglesia, eres iglesia. Lo repito, tú no asistes a la iglesia, tú eres la iglesia. Siempre y cuando has confesado a Jesús como tu Salvador, has sido bautizado en agua y perteneces al Señor. Esa es la categoría de personas que Jesús y Pablo, a través del Espíritu Santo, está dando enseñanza a nosotros en ese aspecto. Es la categoría de personas que está hablando a alguien aquí. Amén. A cada uno de nosotros hemos sido bautizados, hemos confesado nuestra fe en Cristo Jesús. No asistes a la iglesia, eres iglesia. Es muy importante que entendamos eso. En la cultura de ellos no era muy distinto porque la unión de las cosas era muy particular, muy distinto. Pero aquí en nuestro mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en México y Latinoamérica, tenemos ideas distintas. Tenemos que ir a realizar obras, participar y hacer cosas para que nos reciban Dios, para que Dios nos ama. Tenemos que hacer obras, tenemos que ir a la iglesia para que Dios nos vea bien.
Ahora entiéndeme, sí voy a asistir a una reunión, ahorita voy a hablar de eso. Pero la iglesia en sí no es un edificio, sino es un templo espiritual. Lo cual que cuando yo estoy presente con mi esposa, con mis hijos, con ustedes que han confesado mismo Señor Jesucristo, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu que gobierne todos en todos, somos la iglesia. Amén. Yo soy la iglesia. Entonces, si yo soy la iglesia, es mi forma de ser, no debe ser difícil para mí la asistencia, una reunión, conectarme con otros. Es de hecho lo más fundamental, lo más básico. Si tú eres un ser humano que tienes un corazón a latir, un cerebro que funciona, aunque dice algunos que tal vez no tanto, ¿no crees? Y respiro, aire, como. Lo más básico, lo más fundamental de ser iglesia es estar juntos. Estar juntos. Por eso Pablo dice, Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que el día se acerca. Pablo está diciéndonos y dándonos una advertencia aquí. Si somos iglesia, lo más básico debe ser, lo más fundamental para el primer siglo de la iglesia era vivir y convivir juntos. Ahora nosotros lo vemos como vamos a un local, vamos a un lugar, ¿sí? Vamos a apartarnos en cierto sitio, ahí vamos a la iglesia. No, somos iglesia. Y nos reunimos como iglesia y hablamos como iglesia y vivimos como la familia de Dios. No dejemos de congregarnos como es costumbre para algunos. ¿Viste? Que costumbre de algunos, no de todos. Lo más fundamental era estar juntos, congregarse, tener una reunión juntos, estar juntos como familia. Por eso nosotros en nuestra iglesia tenemos reunión dominical, que el primer día de la semana, nuestras primicias del tiempo, nuestra ofrenda de primicias es asistir y estar juntos como familia y celebrar todo lo que Dios ha hecho entre semana. Y después, entre semana, nos reunimos otra vez en diferentes lugares, hombres, mujeres, jóvenes, oración, grupos de actividad, etcétera, para que convivimos y podamos seguir adelante juntos. ¿Por qué? Porque soy la iglesia. Cuando ustedes dicen soy iglesia, amén. No debe ser difícil o algo extraordinario para mí si me ha sido salvo, bautizado por agua, y yo no me dejo de congregarme. ¿Sí? La palabra aquí, dice Pablo, no dejamos de congregarnos. La palabra en griego aquí es epesinagoga. Epesinagoge. ¿Qué quiere decir? No deja de congregar. Epesinagoge quiere decir que es una reunión oficial con tiempo establecido. Como les digo, nosotros tenemos domingos y tiempo entre semana, los grupos. Nuestro epesinagoge es eso. Entonces, para mí, si yo soy iglesia, es fácil para mí conectar y estar en esos lugares. ¿Por qué? Porque yo soy la iglesia, yo soy parte de la familia. Quiero estar con mis hermanos, quiero seguir creciendo en la fe. Después, ¿qué dice? No dejemos de congregarnos como es costumbre de algunos. Es que tenemos que entender, en aquel tiempo existió la idea, culturalmente, y todavía hay esa idea, que si soy iglesia y yo estoy bien, no necesito asistir o participar porque estoy bien. De hecho, eso es una idea errónea. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar bien sin congregarme. Hoy día creemos que mentalmente estamos bien, espiritualmente estamos bien, yo con Dios, económicamente si las cosas van bien, pues yo estoy bien, Dios está conmigo. No necesariamente. Porque yo necesito a mi familia, yo necesito a aquellos que yo no escojo para que estén presentes en mi vida para desafiarme.
Fiera contra fierro, ¿sí? Hierro contra hierro, saca filo, para que yo pueda mejorar. Por eso Dios estableció 5 ministerios para gobernar y para guiar, empoderar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para que todos lleguemos a la madurez en Cristo. En otras palabras, yo no puedo llegar a la madurez si no estoy asistiendo fielmente o conectado con la iglesia y recibiendo de esos 5 ministerios. Yo no puse las normas. Cristo puso las normas. La palabra estableció las normas. Y después dice Pablo, con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? Si leemos en contexto todo lo que está hablando y después otros epístolas de Pablo, como Tesalonicenses, primero, segundo, también vemos en Apocalipsis, la revelación de Juan, podemos entender que él está dando referencia al día de juicio. El día en cuando Cristo regrese, cuando Él va a pedir cuentas de la iglesia, cuando va a pedir cuentas de la salvación y las obras de cada uno de nosotros. Y si nosotros tenemos que estar juntos, porque si no estamos juntos, corremos un gran riesgo. Aún más tiene razón que qué día se acerca, que Cristo viene, va a pedir cuentas de tu vida. En otras palabras, si no estás conectado, si no estás asistiendo y parte de la casa, parte de la iglesia regularmente, que te reúnes con tus hermanos, que estás forjando tu fe, corres el peligro de perder las bendiciones de Cristo cuando regrese para su iglesia. Ve lo que dice Apocalipsis 19:7. Cristo regresará por aquellos quienes son su iglesia, o sea, su novia. Sí, pastor, pero si estoy en mi casa, soy la iglesia. Si estoy en el trabajo, soy la iglesia. En teoría, sí. Pero si para mí me cuesta trabajo organizar mis tiempos para asistir regularmente y ser parte de la iglesia, mi pregunta para ti será, tal vez, ¿has recibido revelación de quién eres en Cristo y qué es la iglesia? Como digo, lo más común, lo más básico es reunirme, conectarme. En nuestra iglesia es relativamente fácil, porque tenemos campos online, tenemos 3 servicios presenciales y tenemos muchos grupos entre semana, donde se puede conectar, crecer en tu fe. Porque si no estoy conectado, corre riesgo, no tengo tiempo para meterme tanto ahí, pero lo que está diciendo Pablo, y sigue el riesgo que yo puedo vivir para mí mismo. Puedo ser engañado por doctrina falsa. Puedo venir un viento de doctrina y yo digo, sí está bien porque lo escucho a un predicador en línea y así todo va en orden y sí, gloria a Dios. Y Cristo regrese y yo recibí mentiras. Por eso yo necesito un pastor. Por eso yo necesito el apóstol, profeta, esos dones, maestro, evangelista que me desafía ir a compartir la palabra. Recibo enseñanza y lo aplico también. ¿Sí me explico? Por eso Cristo estableció las cosas de esa forma, para que yo pueda dar un mayor impacto y salir de esa rutina cotidiana y sobresalir y caminar el misterio de la iglesia y pertenecer y formar parte de algo mucho más grande que solo yo. ¿Ves cómo tristemente hemos convertido la iglesia en algo que debe servirme a mí? En lugar que yo quiero servir y participar y servir a Cristo y a su familia. La iglesia no existe solamente para ayudarte. La iglesia existe para que tú puedas desarrollarte y para que tú puedas servir a los demás. Por eso existe la iglesia. El ministerio es de la iglesia, no de los pastores. Nuestro lugar es ayudarte, prepararte para que tú haces la obra del ministerio, que tú seas la iglesia. Nadie me dice a mí que tengo que llegar a mi casa. ¿Por qué? Porque tengo pacto con mi esposa. Tengo compromiso con mis hijos.
Si alguien tiene que estar diciéndome que necesito ir a la iglesia, asistir a la iglesia, reunirme en los grupos, mira, anímate, mira, fíjate, no entiendo pacto. Pacto es que si me siento bien o si me siento mal, yo entiendo que tengo un vínculo con esa sola mujer. Y mis votos son estos, que yo voy a estar contigo hasta la muerte me separa. Pero fíjate, la iglesia es diferente porque nunca vamos a separarnos de la iglesia. El pacto con la iglesia es un pacto eterno. ¿Por qué? Porque la iglesia existe aquí, en la tierra, tanto como en el cielo. Por eso oró Jesús, dijo, que sea en la tierra como está en el cielo. Danos revelación, Señor, del misterio de tu iglesia. Un día mi matrimonio puede terminar. ¿Por qué? Porque es durante esta vida. Pero mi pacto con el Señor, mi pacto con todos ustedes, nuestro pacto como iglesia de Cristo, va a durar por toda la eternidad. Es mejor que yo aprenda a disfrutarlo ahora, porque disfrutarlo después o aprender cómo hacerlo después, tal vez no me da oportunidad. Porque Cristo regresa para su iglesia, no para el lobo solo. Sé que estoy desafiando a algunas personas, pero así dice la palabra. Yo tengo pacto, yo tengo ese compromiso con mi familia, que yo voy a estar ahí, cuenta conmigo. El pacto es de la iglesia, el pastorado de la iglesia, todos nosotros decimos, ahí vamos a estar. Pero no todos pueden decir lo mismo. Ahí va a estar, es que tuvo esto, que... Ok, cada vez en cuando yo entiendo que hay compromisos y por eso tenemos campos online y tenemos la facilidad de conectar de manera remota o cosas así, porque la iglesia no es una solo ubicación. Pero si tú dices, mi casa es gente en la roca, mi familia es gente en la roca, mi iglesia local es gente en la roca. Mi compromiso está con el Señor, pero también con mis hermanos de gente en la roca. Mi pacto está con Cristo y también con mis hermanos de gente en la roca. ¿Por qué? Porque tú necesitas de cada uno que está a tu lado. Yo necesito de ustedes. Tú me necesitas a mí. Pero voltea que está a tu lado, dile, también te necesito a ti. Hay dones que están en ti, cosas que Dios ha sembrado en ti, que aún no están saliendo al máximo potencial, lo cual que Jesús y el Espíritu Santo quiere hacer. Si no estás presente, hay un déficit en mi vida. Si no estás presente sirviendo y si no vamos a caminar juntos, hay un déficit en tu vida, porque no estás recibiendo lo que Dios ha puesto en el pastorado, no estás recibiendo lo que Dios ha puesto a tus hermanos o los que están a tu alrededor, y tampoco ellos están recibiendo de ti. ¿Ves? Que necesitamos unos a los otros. Nadie es mejor en la iglesia. Todos tienen una cierta llamado, una cierta función. Por eso necesitamos unos a los otros. Y para terminar, quiero enfocar en 3 cosas. Las bendiciones de ser iglesia y por qué debo congregarme y asistir regularmente, conectarme con los demás. Les digo, los domingos, entre semana, y si ustedes que voy caminando, creciendo. Número 1, tengo más claridad de quién soy y para qué fui creado. Cuando tú vives como iglesia, cuando tú vives con alguien más, que somos realmente familia, que tú existes y estás ahí conectado con alguien más, alguien quien te puede desafiar, alguien que te puede animar, abrazar, orar unos por los otros, hay más claridad de quién soy yo. Que tú eres una persona salva por Cristo Jesús, que ahora por el bautismo perteneces a la familia, a la casa de Dios. Entonces el desánimo, duda, la depresión pierde su fuerza en aquellos que asisten y forman parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia, en una reunión, cuando estamos juntos, es donde recibo ánimo. Ve lo que dice el versículo 25 en Hebreos. Animémonos unos a otros. Recibes ánimo. El espíritu de la depresión, las cosas de Satanás no tiene poder. Por eso yo entiendo quién soy y cuál es mi parte y cuál es mi función. Número 2, puedo encontrar y vivir mi propósito en Cristo.
¿Por qué? Porque Cristo nos llama por aparte y nos trae ¿dónde? A su cuerpo, a su iglesia. Y Él va revelando más los misterios de Dios. Él va revelando más tu propósito cuando estás con otros. Difícilmente vas a recibir un llamado, una palabra del Señor apartado de los demás. ¿Por qué? Porque Jesús edificó, estableció las cosas de esta forma. Cada vez que yo he recibido una palabra que viene del Señor, una palabra de reconocer mis dones, mis talentos, entregarme más al Señor, cada vez, aparte de uno, cuando yo estuve en mi departamento orando al Señor y me llamó, ahora es tiempo, Natán, pero ¿dónde me llevó? Me llevó a la iglesia, me llevó a juntarme con otros para recibir capacitación. Cada vez, aparte de esa vez, yo siempre he recibido algo distintamente, una palabra profética, una enseñanza, un milagro en mi vida, parte de la congregación, en la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Si es un grupo entre semanas, si es una clase de enseñanza bíblica o es una reunión tal y como lo recibo cuando estoy conectado con otros. Para encontrar y vivir mi propósito necesito ser exhortado. ¿Cuál es la diferencia de ser animado o recibir ánimo y ser exhortado? Dice la palabra que debemos que animar unos a otros, pero también nos enseña la palabra que debemos recibir exhortación. Animar es literalmente dar ánimo o apoyo a alguien más. Nadie rechaza eso. Muchas personas lo buscan y lo reciben. Ay, cuánto ánimo recibí en la iglesia el día de hoy para seguir. Pero no solamente eso. El hijo, el discípulo, desea ser exhortado. ¿Cuál es la diferencia? Exhortación es recibir una palabra de ánimo con instar con urgencia a realizar un cambio en tu vida o hacer algo. ¿Ok? Yo necesito ser exhortado. De hecho, a mí me sirve más eso que, échale ganas, sí se puede, hermano, vámonos. ¿Ok? Necesitamos recibir ánimo, ¿sí? Pero yo necesito ser exhortado. Natán, mi pastor me dice, Natán, yo veo eso. Hay que cambiar esto. Es recibir como un coach te dice, hazlo así, hazlo así. Mira, mejor ponte la postura así, mejor cambie esto, mejor cambie aquello. Tú vas a salir y tener mayor desarrollo, desempeño, que vas haciéndolo de esta forma. Yo lo he hecho así y me sirvió, véalo. Eso es ser discípulo, exhortar. Muchos desean ser animados. ¿Quieres ser exhortado? Y siempre en los exámenes de dones espirituales, la exhortación siempre sale mi número 1. Dios me ha llamado para exhortar a la iglesia, exhortar a los hermanos. Tú puedes, y échale ganas, pero puedes hacerlo así, de otra forma más distinta. Apunta, toma nota, crece, camina por fe. Y número 3, mis oraciones son más poderosas y no hay obstáculo entre yo y con Dios cuando formo parte de la iglesia. Con la oración de 2 o más reunidos, Jesús dice, pide lo que tú quieras en mi nombre y sea hecho por aquellos que son de la iglesia, por aquellos que están reunidos, ¿sí? Realiza milagros. La oración de Jesús es justo eso. Jesús oraba, dice, que sea en la tierra como está en el cielo. Que tu oración llega como el hombre justo. La oración del hombre justo, la mujer justa, vale mucho. Dice, ve Santiago 5:16 y Mateo 18:20. La oración que tú das, Dios contesta tus oraciones. Si ves que hay un obstáculo y sientes que Dios no te escucha, da un examen de cuál es tu relación con la iglesia. ¿Cuál es tu relación con los demás? Recuerda, solamente porque estás bien mentalmente, emocionalmente o económicamente, no necesariamente quiere decir que estás bien oracionalmente. Que me alineo con la casa, me alineo con la cobertura de la iglesia. Cristo va a regresar por su iglesia. Cristo va a regresar por cada uno de nosotros quienes estamos asistiendo, participando y caminando como la familia de Dios. En conclusión, ¿cómo puedo formar y ser parte de la iglesia?
Primer paso es poner tu fe en la persona de Cristo Jesús. Es lo más sencillo, pero tienes que morir a ti mismo. Toma tu cruz y busca a Jesús. Dale gracias, Señor, perdóname por mis pecados. Yo confieso con mi boca, yo creo en mi corazón que tú eres el único Hijo de Dios. Después, bautizarte en agua. En segunda lección, cada mes tenemos esa enseñanza. Ahorita está con Pastor Ricardo, ¿sí? Que hablamos de pertenecer a la familia de Dios, pertenecer a la iglesia, el cuerpo, la familia de Dios, cuerpo de Cristo. Bautizarte en agua, identificarte como iglesia, identificarte como familia de Dios. Y si has hecho todo eso, pero aún sientes que estás desconectado, entonces decídete caminar por los pasos. En nuestra iglesia tenemos los pasos de crecimiento, los pasos del discípulo, donde yo voy creciendo en mi fe. Y uno de ellos es que yo voy conectándome a un grupo entre semana. Yo voy a asistir los domingos. Yo voy a conectarme en línea incluso con alguien más a través de WhatsApp. Y tenemos ahora un grupo de discipulado en el WhatsApp, que estoy chateando, buscando a otras personas, conviviendo con ellos. No solamente eso, estoy sirviendo también a mis hermanos. Cada persona que yo conozco que ha tomado esos pasos están viviendo como iglesia. Las puertas de Hades, los ataques de Satanás van en contra de ellos, pero no prevalecen. ¿Por qué? Porque ni las puertas de Hades tienen poder contra la iglesia, el cuerpo de Cristo. No puedes hacerlo tú solo, y yo tampoco. Por eso necesitamos estar juntos. Nos ponemos de pie, por favor, los que están en línea. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo quiero orar. Quiero orar por aquellos que quieren comprometerse con el Señor, entregar su corazón, entregar su vida. Pero también creo que hay un llamado hoy para que tengas pacto con la iglesia, con el cuerpo de Cristo Jesús. Y si la iglesia local tuya es Gente en la Roca, comprométete, busca un coordinador, busca un grupo y diles: hoy yo quiero conectarme, yo quiero ser algo diferente, yo quiero seguir creciendo, que recibo esa revelación del ministerio de la iglesia en mi corazón, en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Gracias, Señor, y hoy yo quiero orar por todos aquellos que están arrepintiendo de sus pecados, que confiesen que tú eres el único Jesús, tú eres el único Salvador, tú eres el único Dios que salva. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Y hoy, Señor, aquellos que levantan la mano o quieren tomar un paso aquí al altar, dicen: yo quiero comprometerme y hacer Gente en la Roca mi familia. Yo quiero hacer iglesia, vivir como iglesia. Yo me comprometo, quiero tener pacto en cada área de mi vida y unirme, hacer unión, este vínculo en mi corazón, en mi vida con esas personas. Gracias, Señor, por lo que has hecho a través de Gente en la Roca los últimos 17 años. Y gracias por lo que estás desarrollando incluso ahora mismo hacia donde vamos, Señor. Haz un impacto en nuestros corazones. Da revelación a lo que es tu iglesia, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos, decimos amén y amén. Que Dios te bendiga y siga orando por ti.